Cutre YouTube. Es lindo. En Bondad X4. Y recuerda, ayudar porque sí. ¿Otra vez tú? ¡Qué pesado, macho! Dios, cállate ya. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cutre YouTube. En el vídeo aparece cuando reseteo esto, ¿de acuerdo? Si tenéis algo así para hacer lo que es el reseteo. Pero como seguro que bastoncillos tenéis, pues se hace mucho mejor con el bastoncillo. Yo lo corto más o menos por aquí. ¡Hala! Pues me quedo con este cacho, ya que el otro se ha ido a tomar por culo, pues, pues me quedo con este. Luego lo cojo. Bien. Como visteis en el capítulo anterior, con el GT King Pro lo hacíamos a través de la SD, pero esta vez y con fuente de alimentación. Esta vez lo único que necesitamos es el cable USB a USB, prefiero macho a macho, ¿no? Este que iría aquí y aquí, ahora lo enseño, y con esto metido aquí, que este es el agujero de reset, para que lo veáis bien, aquí, ¿lo escucháis? Pues esto lo tendríamos así metido, y a la vez, cuando lo tengamos así metido, meteremos ahí el USB, ¿de acuerdo? Cuando le demos al programa, como vais a ver en el vídeo. Suelto, pues realmente sería el cable USB al ordenador, le damos al programa USB, como vais a ver en el vídeo ahora cuando lo ponga, le doy al programa, o sea, le doy al archivo, el archivo lo paso al programa y una vez que está el archivo ahí en el programa, como vais a ver, entonces le doy a Start. Y le doy al Start y con esto pulsado, porque donde hay que meterlo es aquí en el lateral del USB. Bueno, tiene más para que veáis el montar. Tiene ahí un USB aquí, pero es USB. Y el cable tiene que ser USB 2.0. Y entonces cuando ya le he dado al Start, lo meto con esto pulsado, vamos a hacerlo bien, con esto pulsado, lo meto y entonces se oirá el sonido de Windows clink clink y cuando empiece ahí arriba estar a hacer, entonces suelto y ya empieza a cargar, ¿de acuerdo? Que os lo quería enseñar, ¿veis? Y no necesitáis fuente de alimentación. Bien, pues vamos a siempre desde el portátil, metemos Slimbos, vamos a meter Slimbos y vamos a buscar el archivo de Slimbos de Bondad X4. ¿Veis? Meto Slimbos y ya cambio el idioma, donde siempre, igual si habéis visto The Building GT King Pro, pues lo cambiamos ahí y le damos a España. Una vez que le hemos dado, pues nos vamos a Firmware y seleccionamos el Anlogi S905 X4 y ahí aparecen todos los TV Box que tienen ese procesador y nosotros queremos el del Bondad, ¿de acuerdo? Y pues le damos, cliqueamos ahí en el Bondad X4, que es al que vamos a cambiar la ROM. Y ahora pues nos vamos hacia abajo y como veis
ahí aparece Slimboard 11.26, que es la que vamos a meter, pero el archivo no está ahí, ¿de acuerdo? El archivo está más abajo, que es ahí, ¿vale? Ahí donde pone descargar ATV, hay otros Slimboards, pero nosotros queremos el de la izquierda, ese, le damos a ese. Pues de los dos selecciono el ATV, el archivo, ya le doy y me salen estos dos archivos, ASP y ATV. Yo siempre ATV, y después de ahí selecciona el archivo, te da la opción de descargar. Una vez que le damos ahí, pues empieza a descargar lo que es el archivo. Y como veis también hay la versión AOSP, que es otra manera de verlo. Y es así. Y después tenemos también ahí una carpeta que pone versión antigua, pues le doy y aparecerá pues la versión anterior al 11.26, por si la que queremos descargar es la anterior. Pues imaginamos que no va bien, también aparece donde descargamos los archivos, el archivo de casa, el de firmware. Pues si tenéis algún problema, dice, pues yo quiero instalar como venía de casa. También os aparece donde seleccionamos al principio el archivo. ¿De acuerdo? Pues ya, como veis, ahí sigue descargando el archivo. Mientras sigue descargando, ¿qué conseguimos con el Nimbus? Pues optimizamos mucho lo que es el TV Boss. Y encima le metemos certificado Google. Así ya no tenemos el aparato tan capado y podemos descargar cualquier tipo de aplicación. Así que con el Nimbus siempre mejorará ya no solo la visión, sino que como cambiamos toda la ROM, es como si tuviéramos un TV Boss con certificados Android, certificado Google, ATV. Así que con esto es lo que conseguimos al meter el Slimboss. Ya queda poco para terminar de descargar el archivo. Ya habéis visto cómo. Y simplemente es atreveros, que sé que muchos de vosotros tenéis el Bontar X4. Y así es como si le dierais una dinámica nueva a vuestro aparato. Es como si os compráis un aparato nuevo, básicamente. Y vamos a seguir, a ver si carga ya el archivo. Vosotros lo pasáis rápido, porque es normal que no me queráis escuchar. Así que vosotros lo pasáis rápido. Y ya está. Bueno, pues ya he descargado el archivo. Así que me voy a ir a descargas y voy a poner el archivo en el escritorio. Bueno, pues ya tenemos el archivo del Bontar X4 que hemos bajado de Slimboss, que yo lo he puesto en el escritorio. Tenemos lo que es el programa de USB Burning Tool, el V3.2, que es diferente al anterior, como veis, que es el 1.0.02, la versión de este archivo. Siempre os digo, este es el que utilicé para el GT King Pro y este es el que voy a utilizar para el Bontar X4, porque voy a usar de USB a USB, ¿vale? De USB macho a USB macho, y siempre un USB 2.0, que es este, que me lo pillé por Amazon. Bueno, por Amazon o AliExpress, no sé por dónde pillé, el 2.0, que va a ir del ordenador a Bontar. Esto es diferente a cuando cambiamos la ROM del GT King Pro. Este es directamente al Bontar. Os voy a enseñar. Este sería el Bontar. Aquí es donde iría, ahora lo veremos, donde iría montado el USB, y aquí es donde sería el reset, ¿de acuerdo? Aquí. Esto, si tenéis un bastoncillo, escuchar, aprieto y se escucha.
Ahí está el reset. ¿De acuerdo? Simplemente, y no habrá que meterle ni fuente de alimentación ni nada. Simplemente metemos el USB aquí, el USB en el ordenador, y sin dejar de apretar, yo apretaré cuando abra el programa, y entonces enchufaré el USB y sin dejar de apretar hasta que no aparezca ahí que está cargando, no lo soltaré, ¿vale? Una vez que esté cargado, pues lo suelto y ya está. ¿De acuerdo? Este es el Montar, que tiene mucha gente. La caja de plástico que no disipa nada el calor. Es como el GT King 2. Eso es un volcán en erupción y hay que ventilarlo muy bien, porque si no, de vuestras mañas, que ya he visto muchas fotos de mucha gente que se las hace. Este de un amigo, espero que salga bien. Él no sabe que voy a utilizar su Montar, porque siempre le actualizo el código y todas estas cosas, que me lo pide un buen chaval. Y si sale mal, Chema, pues es lo que hay. A ver, necesitaba un Montar, me lo has dejado, pues hay que correr con los riesgos. Así que vamos a ver qué tal. Lo primero que voy a hacer va a ser abrir el programa. Voy a abrir el programa, ¿vale? Como veis, es el 3.2. Ya sabéis que si no lo tenéis, me lo decís en comentarios. Os abro un enlace temporal de Telegram y os paso el archivo, ¿de acuerdo? Vamos a abrir. Me pone el lenguaje, yo le digo en inglés, ok, sí, que lo estoy descargando, sí, quiero un icono, sí, instalado. Siguiente. Finalizar. Finish. Ya lo he abierto. O sea, ya me ha creado un archivo directo. He instalado el archivo y ahora ya abro el programa. A ver qué tal. Y como siempre, pues la primera vez que se abre, pues sale en chino. Vamos a ponerlo para que veáis a dónde doy. Que veáis a dónde me doy. Vale. Y sería, creo que es aquí. Ahí es. Vale. Lo pongo en inglés. Habéis visto, ¿no? Ok. Pero lo tengo que volver a cerrar. Aquí, en esa casilla, le damos para que sepáis dónde es. Le das en inglés y una vez dado en inglés, cerramos y volvemos a abrir. Vuelvo a abrir y ya me aparecerá todo en inglés. Le doy a setting, busco cargar, busco el Montar, el archivo en el escritorio. Está cargando la imagen y cuando esté ready, ahí abajo os lo pondrá. Bien, pues ahora pongo el USB en el portátil. Ya está puesto. Le doy a Start. Le doy a Start, como es arriba a la derecha. Le doy a Start. Cojo el Montar. Aquí es mejor meter un bastoncillo. ¿Escucháis? Le acabo de dar clic. Y ahora
en la esquinita meto el USB y se tiene que escuchar el clic 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 famoso. Madre mía, a ver si ahora lo voy a saber meter. Esto es la hostia, ahora. Y suelto. No quiero moverlo mucho, pero como veis ya está cargando. Aunque se ve mal la imagen. Y una vez que esté cargado, pues ya estaría. Vale, lo mejor es, en vez de usar lo que yo he usado esto, un bastoncillo de esto de los oídos, que es mucho más cómodo, y así lo tenéis pulsado y cuando se oya el clic 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 de Windows, ahí soltáis y entonces empieza a cargar la nueva ROM. ¿De acuerdo? Vamos a ver si termina y ya después lo probamos en la tele. Ya he visto que no, que el único cable que va conectado al Bontar es el USB, directamente del portátil USB a USB. Ahora cuando termine 100% te pone Boot Success y ya veis que ha pasado de azul a verde. Pues ahora le doy al stop. Voy a quitar el cable para que se os vea bien y le doy al stop. Ya está. Y ya puedo quitar el cable USB. Lo voy a hacer bien. Y lo voy a conectar a través. Expulsar. Vale, pues ya lo quito. Pues ya habéis visto el proceso, un poco engorroso, pero bueno,
Ahí lo tenéis, a ver si ha salido bien y ya lo veremos. Pues ahora simplemente he enchufado el Gontag. ¡Oh! Vaya, me lo he cargado. Vamos a darle a boot. Si pasará esto, pues le damos a Boot System Now. Y a ver si carga. Aquí hay que tener paciencia. Y no ver el muñequito y decir, ¡ah! Me lo he cargado. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Ahora vamos a ver si me lo he cargado o no. No, ha entrado bien. Lo único que he hecho ha sido enchufar el aparato. Y habéis visto que ha salido así. Y ya está cargando Slimbos. No era como el King Pro, que había que hacerlo de otra manera. Aquí lo hemos hecho con un programa con el BUR, pero en vez del BUR CAD, el BUR USB, porque es de USB a USB. Y recordad que el USB necesitáis un 2.0. Voy a parar y cuando entre, seguimos. Pues ya ha entrado. Y como siempre lo ponemos en español. Vamos al OK. Tienes conexión a internet. Continuar. Sí, pues lo tengo con internet. Y aquí lo de siempre. Voy a meter mi Hotmail, mi Gmail o los email que tengáis. Y ahora vuelvo. Pues nada, ya he metido el Hotmail y ya me está activando lo que son los servicios Android. Y vamos a hacer lo que hicimos la última vez. Hola, otra vez metemos Android. Remote. Para tener todos los servicios Android. Android Home. Joder, macho. A ver. Es lo que tiene hacerlo con una mano. Vamos a meter Android Home primero. Y luego lo demás. Android Home, ahí está. Vamos a instalarlo. Actualizar. Y así tendremos los servicios. Android Remote. A ver si ahora que hemos metido el Home.
Vamos a darle también ahí. Instalando. También. Y Google TV. Pues ya está. Ya tenemos todo lo que queríamos. Actualizar también. Vale. No. A ver si nos aparece. Set files. Esto ya lo tenemos, sí. Vamos a borrar. Y ponemos el set files, que es imprescindible. Instalar. Y ya, así se nos quedaría. Nos queda instalar lo que es Kodi y ya está.
Estas son las aplicaciones que trae por defecto al instalarle lo que es Slimbox. Pues hasta aquí. Un abrazo y hasta el siguiente episodio. ¿El gratis?